Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. ¿Tiene usted sus bosquejos de la semana pasada? ¿De todas estas semanas? Tuvimos una semana de lanzamiento y luego ya estamos ahorita en este tiempo de esta cuarta semana. Y bueno, mientras están pasando ahí las hojas, ¿recuerda usted el primer versículo que nos aprendimos de memoria? ¿Sí se lo aprendió? Recuerda que dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Colosenses 3:16. Y luego vimos la semana que seguía, ¿verdad? El siguiente versículo es: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. A ver, fíjese si la persona de junto lo dice o nada más está con la cabeza así diciendo sí, tiene razón. Algunos me están aprobando para ver si me lo aprendí, ¿verdad? Apréndaselo usted. Dice, no se contenten, ¿verdad?, con escuchar la palabra, sino dice, pues así se engañan a ustedes mismos, sino llévenla a la práctica. Salmo 1:22. Entonces, esos son esos tres versículos. Hoy es el cuarto versículo. Ya puede ahí checarlo en su hoja. Salmo 119:11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Tremendo este versículo, porque nos dice cuál es el efecto principal que hace la palabra de Dios en nosotros. Dice, si en nuestro corazón atesoramos, valoramos, tomamos como algo importante la palabra de Dios en nuestras vidas, dice que la consecuencia es, dice, para no pecar contra Él. Normalmente alguien que anda haciendo de alguna manera cosas que no debe es porque se apartó de la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros mantenernos cerca de esta palabra. Entonces el Salmo 119:11 es el versículo que hay que aprenderse esta semana. Algo muy bueno es que en la mañana, mientras lleva usted a sus hijos a la escuela, los vaya repasando. ¿Cuánto tiempo lleva usted? ¿Cuánto tiempo va de camino a la escuela? Es un buen momento para estar ahí repasando los versículos, para estar hablando de los tres métodos. ¿Recuerda cuáles han sido los tres métodos de meditación de la palabra? Primer método, ¿cuál era? Pronúncialo, ¿verdad? Tomar un versículo y pronunciarlo, hablarlo varias veces. Segundo método de meditación, visualízalo. Imaginarse que usted está dentro, que usted es Lázaro, que usted es Pedro, que usted es un fariseo, que usted en ese momento está como Jesús mismo. ¿Qué haría? ¿Qué pensaría? Para poder meditar un poco la palabra. Y el tercer punto es probarlo, comprobar que esto, ¿verdad?, es verdad, porque lo aplicamos a nuestra vida. Vemos qué parte de la Escritura y cómo puedo aplicarla, en qué manera puedo beneficiarme de esta palabra. Y bueno, hoy vamos a ver cómo estudiar la Biblia. El principio que vamos a tratar el día de hoy es el de interpretación. Dígalo conmigo, interpretación. Y bueno, esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través de la interpretación es que nosotros podemos saber qué es lo que realmente quiere decir esa porción de la Escritura, para que podamos beneficiarnos de ella. Por favor, ponga su celular en silencio para que no haya distracciones. Y bueno, necesitamos nosotros tener la capacidad. La Biblia nos habla que la Biblia no es de interpretación privada. No se trata que yo tome un versículo y de alguna manera diga, bueno, pues esto es lo que yo creo que dice y punto. No se trata de eso, no se trata que nosotros, ¿verdad?, de alguna manera tratemos de interpretar la Biblia
a nuestro beneficio, a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque llega a pasar, ¿sí sabe usted esto? Llega a pasar, algunas veces la gente agarra, toma una porción de la Escritura y le interpreta a su manera. Y tiene versículos favoritos donde habla de los beneficios y tiene tachadas todas las responsabilidades. Espero que no las tenga así, ¿verdad? En su Biblia. Pero es importante que nosotros entendamos y podamos interpretar correctamente la Biblia. Mucho de los errores y todo lo que pasó en la antigüedad, hasta que vino un tiempo, lo que es la reforma, ¿verdad? Fue un tiempo donde de alguna manera la gente estaba lejos de la Biblia, no la entendían, aún lo que oían, lo oían en otro idioma. Pero bueno, a través de hombres de Dios, Dios los utilizó para poner la Biblia al alcance de la gente, que cada persona pudiera tener una Biblia en sus manos, porque antes, ¿verdad? La iglesia tradicional, la iglesia católica era quien decía qué era lo que significaba la Biblia. Y muchas veces tenía más peso lo que el hombre decía que lo que Dios decía. Entonces, gracias a Dios, ahora usted tiene una Biblia. ¿Tiene usted una Biblia? A ver, levántela. Levántela, por favor. ¿Tiene usted una Biblia a su alcance con mapas, con concordancia, con los viajes de Jesús, la de Pablo, los 3 viajes misioneros muchas veces? Vienen las palabras de Jesucristo en rojo. Vienen algunas partes donde usted abajo tiene usted dice ahí algún versículo, tiene A o B o C, y ve usted abajo y tiene una cita donde usted puede encontrar otras partes en la Biblia donde están hablando de la misma porción que usted está leyendo o tienen relación. Entonces tenemos mucho para estudiar la palabra. Usted encuentra muchas versiones, aunque bueno, tenemos que tener cuidado ahí, pero muchas versiones, y a través de varias versiones en la palabra, nosotros podemos oír o tratar de entender un poco más lo que es la palabra. Pero es importante que tengamos idea de algunas reglas, dígalo conmigo, algunas reglas de interpretación en la palabra. Sí, Dios desea hablarle de una manera directa. Estamos ahorita teniendo un tiempo, cada vez que usted viene, usted recibe la palabra, se alimenta de ella, pero ¿cuántos nada más comen cada 8 días? ¿Hay alguno que nada más come cada 8 días? ¿Nada más los domingos? ¿Y entre semana nada? Porque así parece a veces en la cuestión espiritual. Usted come los domingos y no se viene a dormir, y entre semana nada. Se trata que usted coma la palabra todos los días y que tome usted una porción de la Escritura y que usted pueda, no que escriba un libro, ¿verdad? O que de alguna manera se convierta en un teólogo, pero que pueda entender, que pueda interpretar lo que la palabra de Dios quiere decirle. Porque Dios desea hablarnos, ¿sí? Dios desea hablarte. Dile a la persona que está a tu lado, Dios desea hablarte. Y la manera más segura, dile, la manera más segura es a través de la Biblia. Algunos quieren, ¿verdad?, que un profeta venga y le imponga las manos y les diga qué tienen que hacer, con quién se van a casar y todo el rollo. Pero no, en muchas maneras Dios habla a través de su palabra. Entonces necesitamos entender y saber cómo interpretarla. De alguna manera vamos a ver algo así como un detrás de cámaras. Usted dice, bueno, ahí está una película, pero ¿cómo yo puedo saber cómo es, cómo se trata? La clave del estudio bíblico, sí, o del estudio de la Biblia es hacernos buenas preguntas. Ahí en su bosquejo, en la parte de arriba, en un espacio ahí en blanco, todavía no es parte de lo que usted va a llenar. Póngale usted, la clave del estudio bíblico es hacernos buenas preguntas. ¿Es malo hacernos preguntas cuando estamos leyendo la Biblia? No, aunque algunas gentes hacen las preguntas equivocadas. Y muchas veces en sus preguntas lo que dejan ver es mucha duda e incredulidad. Pero si nosotros nos hacemos buenas preguntas, nosotros podemos encontrar
buenas respuestas. La mayoría de veces una manera de aprender de diferentes cosas es haciéndonos preguntas. Como ya le dije, ¿verdad? Nosotros podemos amar a Dios con nuestra mente. Le hablé hace, creo que el año pasado, una serie de mensajes donde le hablaba de poder amar a Dios con nuestra mente. Meditar la palabra no significa poner la mente en blanco, ponerse en flor de posición de ¿qué? De flor de loto y pensar en el universo, no en nada. Eso es una mentira, eso no es así. La meditación bíblica tiene que ver con poner su mente, con la revelación del Espíritu Santo, con el alumbrando el Espíritu Santo, nuestro entendimiento, que podamos nosotros ver lo que Dios dice. Y Dios siempre utiliza nuestra mente. Es más, la palabra habla que Él pone la mente de Cristo dentro de nosotros. La palabra nos manda a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces siempre la vas a usar. Y Dios también te habla a través de pensamientos, Dios te habla a través de ideas que vienen a tu corazón. Entonces es importante hacerte las preguntas correctas. Cuando sus hijos hagan preguntas de la Biblia, por favor, no los regañe y no les diga, cállate chamaco, ¿no? ¿Qué andas preguntando, no? Puede ver y ver qué está pasando. Por ejemplo, hay etapas en los niños, no recuerdo exactamente, pero por ahí de los 3, 4 años, donde los niños para todo dicen, ¿y por qué, papá? ¿Recuerda usted esa etapa? Y de repente le hacen unas preguntas que dicen, ni yo me lo he preguntado, ¿de dónde lo sacó, verdad? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque están en un tiempo donde están aprendiendo y tratando de tomar todo. También muchas veces recién convertidos están con muchas preguntas, como diciendo, queriendo aprender todo esto. Y bueno, ahí vamos enseñándoles, vamos diciendo, mira, vas a ir aprendiendo, vas a irlo llevando, pero es importante hacernos buenas preguntas. ¿Por qué? Porque entre más preguntas, dígalo conmigo, entre más preguntas, más información vamos a tener. Más vamos a nosotros a entender qué es lo que Dios quiere decirnos. La Biblia la puedes estudiar por palabras, tomar una palabra, por ejemplo, sanidad, y buscarla y en muchas partes, y puede usted estudiarla de esta manera, por versículos, versículo por versículo, por capítulos, de alguna manera, por secciones grandes, tomando una porción y llevándola ahí, por libros. Hay momentos donde le he predicado de un libro de la Biblia y tomado una como en sí de una manera general, por personajes, tomando por ejemplo a Pedro, a Pablo, diferentes, ahí a Jonás, diferentes en la Escritura, que nos dan una enseñanza, o por temas, el matrimonio, diferentes, cada uno. Entonces encontramos muchas maneras. Recordemos que 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, dice, reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces aquí hay muchos objetivos que tiene la palabra y cosas que nos pueden servir. La semana pasada y antepasada le estuve hablando acerca de todo esto, ¿sí? Entonces la diferencia es el tipo de preguntas que se hacen. ¿Cuáles, cómo son? ¿Sí? Hoy vamos a aprender 4 llaves que se utilizan en cualquier estudio bíblico, ¿sí? Y vamos a tomar como ejemplo la carta de los Filipenses. Ahorita lo va a ver, pero en la carta de los Filipenses, capítulo 2, del 19 al 30, ahorita lo vamos a leer, pero esta porción la vamos a tomar para que usted pueda ver cómo es que yo puedo estudiar la Biblia. Y cómo es que en una porción de la Escritura que parece pues nada más como algo ahí escrito de información de una persona a la otra, podemos encontrar tanta riqueza y tanta bendición para nuestras vidas. Algo importante, quiero hablarle acerca del trasfondo de lo que es el libro o en este momento lo que vamos a leer. Pablo escribe la carta de los Filipenses en Roma. Él estaba preso
por su trabajo misionero. Él estaba en la cárcel. Hay algunas cartas que Pablo las escribió estando en la cárcel. Esta era una de ellas, ¿sí? Él estaba preparándose para comparecer ante el César y ser juzgado. Él tiene la esperanza de ser liberado, pero mientras tanto, ¿verdad? Estaba con la esperanza de salir y visitar las iglesias que él había fundado, porque Pablo fundó varias iglesias, ¿verdad? Y él quería visitar esas iglesias que había fundado, que había dado a luz. Tenía el amor de un padre para una iglesia, la cual ha dado a luz. Es un amor muy diferente, ¿verdad? Y él está en medio de todo esto, y él está escribiendo a las iglesias para animar, dígalo conmigo, para animar, para disciplinar y para corregirlas. Imagínense, Pablo no perdía el tiempo ahí en medio de la cárcel. Dijo, bueno, ahorita este es mi lugar, lo voy a hacer mi oficina, y desde ese lugar le escribe a Timoteo, le escribe a los filipenses y diferentes acerca de lo que tenían que hacer, de cómo era, ¿sí? Él está escribiendo a la iglesia que estaba en Filipos. ¿Dónde está Filipos? ¿Dónde estaba Filipos? Era una ciudad de Grecia, ¿sí? Y en medio de ello, los filipenses, ¿verdad?, le habían enviado una ofrenda de amor. Dígalo conmigo, una ofrenda de amor, ¿sí? ¿Para qué? Para poder continuar con el trabajo misionero, para poder apoyar a otras iglesias que estaban siendo perseguidas y que no tenían ni las cuestiones básicas, ¿sí? Y en medio de todo eso, él les da una nota de agradecimiento por su ofrenda. La parte que vamos a estudiar es una nota de agradecimiento por su ofrenda. Verso 19 del capítulo 2. Voy a leerlo y luego vamos a detenernos después viendo algunas partes. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Pablo, ¿dónde estaba? En la cárcel, en Roma. Y él está diciendo, espero enviarles, dice, pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Dice, no tengo a nadie más que como él, dice, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. ¿De quién está hablando? De Timoteo. Dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Dice, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviarles tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. O sea, él tenía la esperanza de poder ir a verlos. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Nada más escúchelo un poco. Epafrodito era un hombre seleccionado por la iglesia de Filipos para llevar la ofrenda a Pablo. Nada más que este hombre, ahorita vamos a ver, viajó una distancia impresionante, ¿sí?, para llegar ahí. Dice, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él llevó la ofrenda de los filipenses a Pablo en Roma y ahora regresa a ellos con el mensaje de Pablo. Bueno, verso 26, dice, él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Verso 27, en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Verso 28, así que dice, lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Verso 19, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, dice, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Entonces, en este pasaje nosotros estamos viendo
que no se trata de algo muy profundo, no está tratando algo muy profundo, básicamente es una especie de nota de agradecimiento. Pero en medio de todo esto, Pablo está hablando bien de dos personas. Ahora, ¿por qué Dios lo puso en la Biblia? ¿Qué nos beneficia esta parte de la Escritura? ¿No hay mucho que aprender? No, nos equivocamos. Hay mucho que nosotros podemos tomar en cuenta, que puede beneficiarnos. Romanos 15, verso número 4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, todo lo que se escribió en la palabra de Dios está para enseñarnos. ¿Podemos aprender de esta nota de agradecimiento? Ahorita lo vamos a ver. Número 1, 4 claves. Dice, cuatro llaves en el estudio bíblico. Número 1, observación. Póngala ahí en su bosquejo, todos con bosquejo. Ábralo ahí y en la parte interior dice número 1, póngale ahí observación. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está viendo ahí o qué está pasando? Solo tiene que mirar en esta parte, en este tiempo de observación, solo tiene que mirar las palabras, el verso, de alguna manera la historia y observarlo. En la parte de la observación no se trata de interpretarlo. No se trata que usted ahorita note qué quiere decir. Nada más se trata que usted pueda escribir lo que está diciendo. ¿Recuerda cuál era la diferencia entre leer y estudiar la Biblia? ¿Recuerda usted? ¿Cuál era? Un cuaderno y un lápiz. El que usted tome junto con la Biblia un cuaderno y un lápiz y escriba. Entonces lo primero que tiene que hacer es observar lo que está diciendo. Empieza a escribir simplemente lo que está diciendo. De alguna manera, ¿qué está diciendo? Después de observarlo varias veces, nosotros vamos a, de alguna manera, observar 3 cosas. Pablo, número 1, Pablo tiene la intención, ¿sí?, de enviar 2 hombres a Filipos, ¿verdad? Uno de ellos, ¿cuál era? Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Un siervo de Dios que fue enviado por los filipenses y también había servido a Pablo. Y el segundo era Timoteo. Entonces él tiene esa intención. Número 2, Pablo usó a estos 2 hombres como modelos a seguir. ¿Qué está? No nada más habló de Epafrodito, nada más, ni habló tampoco acerca de Timoteo así nada más. Cuando habla de Timoteo dice en el 2:20, dice no tengo a nadie más de alguna manera que sirva con tanto de alguna manera fidelidad, amor, lealtad como lo hacía Timoteo. Dice él es como un hijo, yo soy como un padre para él. Y cuando habla de Epafrodito dice recíbanlo. En el 29 dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Entonces Pablo está resaltando de alguna manera a 2 hombres con unas características que yo creo que son importantes. ¿Harán falta esos hombres en la iglesia? Gente como ellos, y no solamente hombres así. Aquí está refiriéndose a 2 hombres, pero hacen falta hombres o mujeres que puedan ser como la Escritura nos está mostrando. Y Pablo también en el tercer punto menciona 5, o de alguna manera nos deja ver 5 características de ellos. Y de esto aquí viene el mensaje. Aquí viene lo que es lo que vamos a ver hacia adelante. Punto número 2, ahí está en su hoja, póngale interpretación. ¿Qué es la interpretación?
es lo que significa. Ahí está en su hoja. Muy bien. Se ven re bien escribiendo y anotando. ¿Qué es esto? Primero observamos. Primero vemos qué es lo que dice. Nos aseguramos de haber leído cuidadosamente, de estar viendo de qué es lo que dice. Segundo, interpretamos. ¿Qué significa? De alguna manera queremos saber qué es lo que significa. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decirme esta historia, esta metáfora, esta analogía, esta parábola? Me hago preguntas, ¿sí? Porque hay frases que no significan lo que dicen. Por ejemplo, una de ellos, muchos de ustedes tal vez la utilizan. ¿Alguna vez ha utilizado esta frase de ¿me quieren tomar el pelo? ¿Sí? ¿La ha utilizado? Le dice, ¿me quieres tomar el pelo o qué? Y no significa que alguien tome tu pelo, literal, ¿verdad? ¿Eso significa? No. ¿Qué es lo que significa? Que de alguna manera estás hablando de que no quieres que alguien te engañe, o que de alguna manera te vea la cara, que también es otra parte de. Entonces, nosotros podemos leer una porción y si la tomamos de una manera literal, pues como que dices, sí, no entiendo. Como pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces, a ver, aquí en mi mente no cabe. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que quiere de alguna manera decir, cómo saber lo que significa, qué es lo que realmente quiere decir. ¿Cómo lo puedo saber? Viendo el contexto. Viendo el contexto. ¿Qué es el contexto? Un versículo, muchas veces hay gente que agarra versículos fuera de contexto para darnos un pretexto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Un versículo fuera de contexto es que yo agarro un solo versículo de la Biblia, lo recorto y lo saco, y yo digo esto significa. Pero cuando yo hago eso, o tomo una parte, porque algunos ni toman el versículo completo, toman una parte, y hacen toda una doctrina de ello, estoy cometiendo un error que es fundamental en cuanto a lo que es la interpretación. Para interpretar correctamente la Biblia, yo necesito ver el contexto. ¿Qué significa el contexto? ¿Qué es eso? Veo lo que dice antes, dígalo conmigo, veo lo que dice antes y después de la Biblia, en esa porción. A veces mis hijos me hacen preguntas y yo les digo, ¿ya leíste antes? ¿Ya leíste después? ¿Ya leíste muchas veces? A veces tienen algún tema, algunos capítulos. Se trata de leer un poco antes para que usted sepa de qué está hablando. Y en medio de eso usted pueda entender correctamente lo que dice. Ahora, mire, hay diferentes traducciones de la palabra de Dios, diferentes versiones. En los Estados Unidos usted puede estar en una iglesia y hay 20 versiones de la Biblia. Entonces, a veces hay demasiadas. Pero bueno, ¿por qué es que hay varias versiones? Una razón es porque el griego, dígalo conmigo, el griego es más extenso que el español. Por ejemplo, una palabra en griego tiene varios significados y a veces en español solamente lo puede decir de una manera. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en el español yo digo, yo amo a Jesucristo, pero en el griego, para la palabra amor, tendría que decir, yo ágape a Jesucristo. Porque la palabra amor se traduce en hay varias partes de lo que es el amor. Una es ágape, de un amor incondicional. Por ejemplo, un amor a mi esposa sería un amor, yo diría, yo eros a mi esposa. Es un amor diferente. Un amor entre amigos sería un yo fileos a mi amigo, de alguna manera, amiga. Entonces, en este sentido,
hay muchas maneras de poder decirlo. Yo muchas veces cuando quiero entender una parte me voy al griego. Hay un Nuevo Testamento del griego al español, interlineal. Esa es una parte, aunque es un libro así, pero es una parte para estudiar profundamente la palabra. Pero usted dice, bueno, no lo tengo. Lo que puede ver es tomar un versículo y leerlo en varias versiones de la Biblia. Usted en internet, que ahora ya hay muchas maneras, usted puede ver un versículo en varias versiones. Y muchas veces esto va a aclararle qué es lo que dice. Pero bueno, vamos a ver ahí, se trata de cómo estudiar la Biblia. ¿Quiere usted estudiar la Biblia? ¿O que mejor que otro la estudie por usted y ya le haga un resumen? Porque hay mucha gente que así dice, no, mira, ya mejor tú dínoslo. El pueblo de Israel, cuando Moisés les dice, Dios va a hablar con ustedes. Ellos dijeron, no, mejor habla tú con él y danos el resumen. Se trata que podamos hablar y conocerle de una manera directa. Ok, 5 características de un hombre de Dios. Ahora, aclaro, no solamente es para un hombre de Dios, es también para una mujer de Dios. Porque a lo mejor va a haber aquí esposas que están codeando a su esposo. Está bien, pero también usted recíbalo, porque también es para usted. Ok, número 1, un hombre de Dios, una mujer de Dios, no es egoísta. Ahí póngale usted con mayúscula, egoísta. Un hombre de Dios piensa, se preocupa, se interesa por los demás. Es compasivo. Ahora, nuestra cultura está totalmente orientada, es una cultura egoísta, donde te dice que tú eres el más importante. Y de alguna manera te enseña a que todo gire a tu alrededor, a cómo tú te sientas, a cómo tú lo quieras, y mientras tú estés bien, no importa nada más. Filipenses 2, versos 20 y 21, dice esto. Dice, no tengo a nadie más que, dice, como él, se preocupe de veras, dígalo conmigo, de veras, por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. O sea que había quien estaba sirviendo, pero buscando sus intereses. Pero dice aquí que Timoteo era alguien que realmente se estaba preocupando por ellos. No era un hombre egoísta, era un hombre que pensaba, se preocupaba y se interesaba por ellos. ¿Cómo identificar a un hombre egoísta o a una mujer egoísta? A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano. Solteras, levanten su mano. Ok, escuche con atención para que lo identifique y ya no, mejor no, ¿no? Un hombre o una mujer egoísta solo habla de sí mismo. Su tema preferido es yo mismo. No pide opinión, está obsesionado con su apariencia, es tacaño y no es de alguna manera atento, caballeroso, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener algunas ideas. Dice ahí que un hombre de Dios no es egoísta. Número 2, un hombre de Dios es confiable. Póngale ahí, confiable. Una mujer de Dios, un hombre de Dios es confiable. Una de las grandes cualidades de los hombres de Dios es la confiabilidad. Uno de los elementos importantes para un siervo de Dios es que otros puedan confiar en él. ¿Por qué confían en él? Porque están viendo de alguna manera que su vida está respaldando lo que está transmitiendo. ¿Sí? Hoy en día nosotros podemos ver, aún la gente, muchas veces yo veo en cuestiones de política, están muy desilusionados porque no han encontrado hombres confiables, porque no hacen lo que dicen, no cumplen su palabra, son incongruentes. No digo que todos, no voy a generalizar, pero muchas veces esto está pasando.
Verso 22, Filipenses 2:22, dice, porque ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a un padre. En otras palabras, Pablo conocía bien a Timoteo como un hijo, era como un padre a un hijo, y sabía que tenía carácter, que era confiable, era fiel. De alguna manera, si su sí era sí, ¿verdad? Y su no era no, cumplía sus promesas, era consistente. En muchas maneras había su forma de vida, estaba comprobando su confianza. Había una coherencia entre sus palabras y sus acciones, era confiable, era un hombre de convicción, de carácter. Es diferente tener una convicción a tener una opinión. Una opinión es algo que alguien discute, alguien que algo dice. Una convicción es algo que de alguna manera se está dispuesto a morir. Y Timoteo tenía estas características, estaba dispuesto a morir por lo que creía, por lo que sabía. Y Dios busca hombres confiables, Dios busca mujeres confiables, consistentes, coherentes. ¿Sí? Esto es algo importante. De alguna manera confiables en las normas de Dios, en sus convicciones, en sus compromisos. Tercer punto, un hombre de Dios o una mujer de Dios es cooperativa, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Sabe trabajar en equipo, ¿sí? Sin importar de alguna manera quién es el más importante. Sabe que lo importante es que se cumplan los objetivos del reino de Dios. Filipenses 2:25 dice, ahora bien, creo que es necesario enviarlos de vuelta a Epafrodito, dice, mi hermano, colaborador y compañero. Aquí nos da tres características, o de alguna manera tres partes. Nos dice ahí que era su compañero, ¿verdad? Bueno, ahí nos lleva ahí. Primero, que era su hermano. Muchas veces nosotros no nos decimos hola hermano, sino a veces qué tal Carlos, o diferentes de cada uno, pero hay una relación de amor, hay una relación cercana. La Biblia habla, por ejemplo, de tratar a las mujeres mayores como a madres, a los hombres mayores como a padres, a la gente de nuestra edad como hermanos, a los más pequeños como hijos. Entonces, él dice, él es un hermano, él de alguna manera, él tenía una fuerte relación y sabía de esa relación que él tenía con el cuerpo de Cristo. Dice ahí que él era colaborador. De alguna manera, él tenía la misma tarea, la misma visión, la misma misión. Habla de un sentir, de un hablar y de un actuar. Dice, yo les voy a enviar a Timoteo porque es como si yo mismo fuera. Porque no busca lo suyo, está buscando lo del reino de Dios. Y tiene el mismo sentir, habla lo mismo. ¿Qué está hablando? Está hablando los propósitos del reino de Dios. Yo sé que cuando él vaya, va a colaborar, va a cooperar con lo que Dios está haciendo en ustedes. Y dice ahí que era un compañero de lucha. De alguna manera tenemos la misma batalla, las mismas armas, los mismos enemigos. Necesitamos del mismo apoyo, consuelo, ánimo. Por eso es importante que usted participe en las reuniones de hogar, para que usted, ¿verdad?, pueda hacer esas relaciones donde usted diga, yo tengo hermanos, yo tengo colaboradores, yo tengo compañeros en Cristo Jesús. Cuarto punto, hablando de un hombre de Dios, dice, es considerado. En otras palabras, no solo piensa en sí mismo, sino en los demás. Comprende los sufrimientos, las preocupaciones y las emociones de los demás. Está consciente de las palabras y las acciones que no lastimen
a otros. Filipenses 2:26 dice, Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. No sé si vea el contenido emocional que hay en ello. ¿Alguna vez ha visto algún enfermo que esté más preocupado por los que están bien que por él? Y que diga, es que me preocupa que se preocupen por mí. Así era Epafrodito. Él estaba preocupado porque sus amados, su iglesia, estaba preocupada y se había afligido porque él había enfermado. Y la Biblia dice que él había enfermado y había enfermado de alguna manera casi a morir. ¿Qué estaba pasando? La iglesia de Filipos, ¿verdad? Que Pablo inició, de alguna manera estaba lejos, Pablo estaba en Roma y los filipenses enviaron una ofrenda con Epafrodito. Él tuvo que viajar muchos kilómetros, pasar por situaciones muy fuertes. Se enferma en el viaje y en medio de todo esto es que viene este comentario. Porque es que no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en los demás, porque era un hombre considerado. Consideraba a los demás. ¿Sabe cuán importante es ser un hombre considerado en el matrimonio? ¿Será importante ser un hombre considerado en el matrimonio? ¿O una mujer considerada en el matrimonio? Sería importante, ¿verdad? Porque ¿qué sucede cuando no somos inconsiderados? Acarrea muchos problemas en nuestra vida, nos volvemos egoístas y pensamos en yo y yo. Y el último, yo. ¿Eres considerado o desconsiderado? ¿Eres considerado en tus decisiones? ¿En tus problemas o los problemas de otros? ¿En los temores de tu cónyuge, de tu familia? Están muy callados. ¿Hay mensaje o no hay mensaje? En una nota de agradecimiento. 5 características. La quinta característica de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es valiente. Valiente. Hombres de Dios arriesgan sus vidas por el reino de Dios y por otros. Estos son verdaderamente hombres valientes. Filipenses 2, del 27 al 30, dice, estuvo enfermo al borde de la muerte. Mire, nosotros tenemos una idea de viajar muy cómoda. La gente cuando viajaba en ese tiempo, posiblemente no lo volvían a ver. Eran asaltados en los caminos, eran golpeados, viajaban un mes pues, en diferentes condiciones y podían morir. Y dice, estuvo al borde de la muerte. Dice, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Nos da la razón, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Además que estuvo ahí, en ese mismo lugar, en la cárcel, sirviendo ahí a Pablo, arriesgando su vida. La palabra en griego, para cuando habla de arriesgando su vida, arriesgó su vida, significa aventuró su vida. Es un término que se usa de alguna manera en los juegos de azar, donde puede perder la vida. Ahora, hoy en día encontramos o podemos ver muchos hombres arriesgando su vida, por ejemplo, saltando en las alturas de un paracaídas, surfeando en medio de una tormenta, caminando por una cuerda en un precipicio. Y bueno, creo que esas gentes son más adictos a la adrenalina o un poco mal que valientes, porque valientes en ese sentido tiene que ver con arriesgar su vida por el reino de Dios, por otros. Hay gente que es valiente pero para sí mismo,
pero no valiente para pelear por lo que Dios quiere, por lo que Dios dice. Entonces, Dios nos ha llamado como hombres de Dios, mujeres de Dios, a ser valientes. Valientes para pelear la buena batalla, para estar hacia adelante en todo lo que el Señor dice. Ok, muy bien. Tercer punto, vimos ahorita todo lo que fue esta parte de la interpretación. Tercer punto, ahí está en Números Romanos, correlación. Póngale usted ahí, correlación. Estamos viendo las 4 llaves. ¿De qué? 4 llaves del estudio bíblico. La primera, ¿cuál era? Observación. La segunda, ¿cuál era? Interpretación. La tercera es correlación. ¿Qué otros pasajes lo explican? ¿Qué otras partes de la Biblia hablan de Timoteo o de Epafrodito que me puedan traer luz acerca de lo que estos hombres eran? Estamos, ¿verdad?, estudiando 5 características de un hombre de Dios. Entonces yo puedo encontrar en otros pasajes de la Biblia información adicional que me ayuda, dígalo conmigo, que me ayuda a entender mejor esta porción. Por ejemplo, usted agarra una parte del mensaje de Isaías y dice, bueno, ¿qué quiere decir Isaías? Bueno, yo puedo ver el contexto histórico, en el tiempo en el que fue escrito, a qué reyes lo estaba escrito, fue antes de la caída de Babilonia, después de la caída, qué era lo que estaba sucediendo ahí. Entonces yo puedo encontrar la correlación, ¿qué se refiere? De alguna manera yo puedo ver otros pasajes que me ayudan a entender esto. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. La Biblia se explica por sí misma. Yo puedo utilizar la Biblia para explicar la Biblia. Algunas veces usted puede leer algo y dice es que no tiene sentido, pero si busca en la Biblia, ¿verdad?, un pasaje que no entiendo y busco de alguna manera que la Biblia me lo explique, entonces podré tener luz, de alguna manera interpretar lo poco claro a la luz de lo claro. Puedo entender lo que está difuso, lo que no alcanzo a ver. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir y qué es lo que no quiere decir? Pregunto, ¿hay otros pasajes de la Biblia que hablen acerca de Timoteo y Epafrodito? Sí. 2 libros, Primera y Segunda de Timoteo. Usted puede leerlos y averiguar más acerca de Timoteo. Y en Filipenses 4 nos habla también acerca de Epafrodito. Y esto nos puede ayudar a comprender mejor el texto. Ahora, otra pregunta, ¿la Biblia tiene algo más que enseñarme acerca del egoísmo, de la confiabilidad, de la cooperación, de la consideración y de la valentía? ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar en la Biblia que habla acerca del egoísmo. Yo puedo buscar en la Biblia que habla acerca de la confiabilidad. Yo puedo buscar en la Biblia que habla acerca de la cooperación o la unidad, de la consideración o de la valentía. ¿Cómo lo puedo hacer? Una manera es a través de una concordancia. ¿Tiene usted una concordancia? ¿Qué es una concordancia, verdad? Es un libro que usted puede ver donde tiene las citas de la Biblia. Usted busca, por ejemplo, sanidad y encuentra todas las veces que la Biblia habla de sanidad, la palabra sanidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De alguna manera la versión que más herramientas tenemos es la Reina Valera, ¿verdad? Hay una concordancia muy grande, strong, buenísima, donde usted encuentra, ¿verdad?, lo que de alguna manera las veces donde lo repite y también el significado en el griego y en el hebreo. Entonces ahí tiene bastante que puede usted ahí aprender.
Dile a la persona que está a tu lado, compra una concordancia. Dile, no seas tacaño. Y tenga ahí una concordancia. También en internet puede buscar ahí algunas cosas. De alguna manera una concordancia también le ayuda a encontrar versos que ha oído y no sabe dónde están. ¿Le ha pasado esto? Dice, yo oí ese versículo, pero ¿dónde está? Entonces usted puede buscarlo por palabras. Y dice, ¿dónde dice ábreme los ojos? Ojos. Busca usted la palabra ojos y va a encontrar como 5,000. Y en medio de todo esto, en un versículo le va a hablar o le va a decir, este es. Ok, entonces el punto es correlación. El cuarto punto, muy importante, aplicación. Aplicación. Este es muy importante, es el más importante, bueno, uno de los más importantes. ¿Qué es esto? Ahí está la pregunta. ¿Qué voy a hacer con lo que al respecto, con lo que he recibido? ¿Cuál es el lema de esta campaña? Ama, aprende y vive la Biblia. ¿Ama usted más la Biblia después de estos días? ¿Está aprendiendo de la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? Vivirla. Vive la Biblia. Amar, aprender y vivir la palabra. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, se lo sabe, pues así se engañan a sí mismos. Llévenla a la práctica. La mejor manera que yo puedo entender qué significa la Biblia es cuando la obedezco, la vivo, la pongo en práctica en mi vida. Por eso es que hemos oído que la mejor versión de la Biblia es la que vivimos. Porque la Biblia habla que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Entonces, cuando vivimos lo que Dios dice, otros la pueden entender claramente. ¿Cómo obtenemos la aplicación? Dele la vuelta a su hoja. Y aquí tenemos un acróstico. ¿Sabe lo que es un acróstico? Sí, ¿verdad? Bueno, el acróstico que tenemos aquí, lo hemos visto también en la reunión de hogar, es papá, ¿me ves? Dígalo conmigo, papá, ¿me ves? ¿Puede usted recordar esto? Es fácil de recordar, papá, ¿me ves? Y bueno, nos hacemos algunas preguntas. ¿Hay algún, con la letra P, pecado para confesar? En medio de la parte que estoy estudiando, del versículo que estoy leyendo, la primera pregunta que me hago, ¿hay un pecado que confesar? A la luz de lo que estoy viendo, ¿hay algo que Dios me está mostrando que es un pecado en mi vida que tengo que confesar? Segundo, ¿hay alguna actitud que cambiar? Tercero, ¿hay alguna promesa que para reclamar? Más de 7,000 promesas en la Biblia. Cuarto, ¿hay algo para agradecer a Dios? Quinto, ¿hay algún mandamiento para obedecer? Sexto, ¿hay algún error para evitar? ¿Qué aprendo de eso para evitarlo? ¿Hay alguna verdad para creer? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay alguna súplica para orar? Ahora, a la luz de esta carta de agradecimiento que hemos estudiado, véalo a la luz de lo que estudiamos. ¿Hay algún pecado en mi vida que tengo que confesar? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos habían presentado sus diezmos, su ofrenda, la habían enviado. ¿Cómo está en mi vida? ¿Cómo estoy en mis finanzas? ¿Hay alguna actitud que cambiar? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Hay algo que tengo que agradecerle a Dios? Dios le ha suplido y dice, ha sido tremendo su provisión y algunas veces de una manera extraordinaria. ¿Nunca le ha pasado que dice, ¿cómo es que Dios lo hizo? Y dice, ni sé cómo, pero el Señor lo hizo. ¿Hay algún mandamiento? ¿Hay algún error que estoy haciendo en mi vida
que yo veo a la luz de la palabra? ¿Hay alguna verdad? ¿Hay algún ejemplo? ¿Será que Dios quiere hombres como Timoteo y como Epafrodito? ¿Será que Dios quiere hombres así en nuestros días, en nuestra iglesia? ¿Será que quiere mujeres como Timoteo, como Epafrodito? ¿Hay alguna súplica? Yo necesito orar, ¿verdad? Mucha gente está criticando a su familia, a otras gentes. Póngase a orar por su esposo, póngase a orar por sus hijos. Ok, algunas aplicaciones que podemos sacar. De alguna manera, ya lo vimos ahí, seguir el ejemplo de estos hombres, como ya vimos, que no eran egoístas, eran confiables, su cooperación, su consideración y su valentía. Son 5 puntos ahí. Algunas conclusiones, ¿verdad? Nuestra sociedad necesita desesperadamente de hombres que no sean egoístas, que sean confiables, cooperativos, considerados y valientes. ¿Cómo se logra eso? Solo con una relación personal con Jesucristo. ¿Cómo es que Dios puede cambiar a un hombre egoísta en un hombre considerado, valiente, cooperativo, confiable? Una relación con Jesucristo. Solo la ayuda del Espíritu Santo puede cambiar a una persona. Solo amando la palabra, estando continuamente expuesto a la palabra de Dios. Solo es que ya le dije, con una relación personal con Jesucristo, con una llenura del Espíritu Santo, con un amar la palabra, es que podemos ser transformados. Versículo para memorizar, Salmo 119:11. Dígalo conmigo: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Hombres de Dios, mujeres de Dios, póngase de pie, por favor. Precioso, precioso Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, Señor. Vamos a orar al respecto. Hemos tenido un tiempo en el que estamos viendo cómo estudiar la Biblia, pero ha habido un mensaje aquí. Hay un mensaje que hemos sacado en medio de una nota de agradecimiento en la palabra. Y fueron esas 5 características de un hombre de Dios. La Biblia nos muestra ejemplos palpables, verdaderos, de hombres que un día eran egoístas, eran esclavos del pecado, pero fueron cambiados por el poder de Jesucristo, de su palabra, con la llenura de su Espíritu. Y Dios desea hacerlo en nuestras vidas. Dios desea que podamos aprender de esto y que cada vez que estemos en la palabra de Dios, estudiando la palabra, observándola, aplicándola, observándola, interpretándola, buscando la correlación y aplicándola, podamos ver claramente qué es lo que Dios quiere hablarnos. Espíritu Santo, yo te doy gracias por cada hombre, cada mujer en este lugar. Ven, amado, ven sobre nosotros y que esta tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Yo sé que tu palabra nos dice: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Yo sé que esta palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas y volvernos hombres santos, hombres justos, hombres que caminan haciendo lo que tú quieres, mujeres que caminan haciendo lo que tú quieres, Señor. Señor, veo en tu palabra cómo tú transformaste la vida de Pablo, la vida de Timoteo, la vida de Epafrodito, la vida de una iglesia de los filipenses, que aunque muchas veces ellos tenían necesidad, en medio de su necesidad, ellos apartaron una parte para bendecir
a otros en tu reino, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tanto que nos habla tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos que con unos ojos claros, con un entendimiento claro, podamos interpretar correctamente tu palabra. No interpretarla a nuestro beneficio, a nuestra comodidad o conveniencia, Señor, sino realmente viendo qué es lo que tú quieres decir. Y hay mucho en tu palabra que tú quieres mostrarnos. Dile, revélanos tu palabra, Señor. Que mientras estudiamos tu palabra, no solamente leerla, sino estudiarla. Mientras la estudiamos, encontramos en ella toda la vida, toda la riqueza, Señor. Yo sé que ahí está la clave del cambio. Yo sé que ahí está la solución al matrimonio, a tantas cosas, Señor. Y sé que eso es lo más básico, porque no solamente me dice cómo vivir esta vida, sino me prepara también para la eternidad, para todo lo demás, Señor. Yo sé que tú quieres traer bendiciones temporales, pero también bendiciones eternas. Ven y revélate, alza tus manos al Señor y dile, me rindo a ti, Señor, me rindo a ti. Dile, hazme un hombre de Dios, un hombre verdadero, un hombre confiable, considerado, una mujer confiable, considerado, cooperativa, valiente, no egoísta. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros y haz todo lo que quieres hacer, Señor. Te pido que cada uno en una relación personal con Jesucristo pueda ver cómo todo esto se hace toda una realidad. Espíritu Santo, hazlo en medio de nosotros. Vamos a adorarle un momento. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre.